Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Anoche no pudo ver el segundo debate presidencial. Bueno, no se perdió de mucho, pero aquí se lo vamos a contar todo. Y hay algunas cosas que sí, francamente, han sido sorprendentes. También tenemos la encuesta que ha publicado Ipsos para Perú 21, que trae importantes novedades y movimientos en la intención de voto presidencial a menos de 3 semanas de las elecciones. Pero primero tenemos que cumplir con la franja electoral. Muy bien, y antes de ir al debate y a las encuestas, vamos primero con nuestros auspiciadores comerciales. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con soluciones digitales personalizadas diseñadas en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y ayer tuvimos un debate. Qué aburrido, por el amor de Dios. Qué demagógico, por el amor de Dios. Qué bárbaro para soltar lo que se conoce como populismo penal. Vamos a hablar de todo eso, pero creo que en este instante es mucho más importante compartir con ustedes el simulacro de votación que ha efectuado la empresa Ipsos para el diario Perú 21, que es la noticia de esta mañana. Desde anoche, por supuesto, la encuesta está circulando. La encuesta no mide el debate. La encuesta es anterior al debate del día lunes y martes. Los resultados o el impacto de este debate lo vamos a ver recién en la siguiente encuesta. Pero vamos con los cuadros, por favor, si me ayudan. Este es el cuadro de intención de voto sin simulacro. Esto es cuando se le pregunta a la gente por quién votaría mañana, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que se ha preguntado a la gente desde el año pasado. Entonces, no cambia la forma en la que se hace esa pregunta y por eso de esa forma se mide la tendencia. ¿Cuál es la tendencia, básicamente? Que hay dos empatados en la punta, que son López Aliaga y Keiko Fujimori. López Aliaga bajando un poquito de febrero a la fecha, 2 puntos, y Keiko Fujimori subiendo consistentemente de enero a la fecha, ha subido 4 puntos. Muy bien. Pero luego hay 4 que están empatando el tercer lugar. Carlos Álvarez, Acuña, no, Acuña menos, Acuña está con 3, pero Carlos Álvarez, López Chao, Jorge Nieto y Roberto Sánchez están empatando el segundo lugar. Esa es la idea. Entonces, de todos los candidatos que ustedes han visto desfilar, yo sacaría de ahí a César Acuña, que está un poco más atrás, y tendríamos a López Chao, a Roberto Sánchez, a Jorge Nieto y a Carlos Álvarez en un expectante tercer lugar que puede rápidamente empujar hacia arriba y en ese empuje hasta arriba desplazar a uno o a los 2 que van punteros. Esa es más o menos la película de hoy día. Y es la película que probablemente aglutine votos. ¿Por qué? Si me ayudan con el siguiente cuadro, por favor. Eso. Este de acá es el mismo cuadro, pero en desagregado por nivel socioeconómico, por sexo y por edad. ¿Ok? Todavía en esta pregunta espontánea, si ustedes ven hacia abajo, 21% de las personas, perdón, 21% de las 1.203 personas entrevistadas dicen que van a votar blanco, viciado o ninguno, y 15% no precisa. 21 más 15 es 36. 36% no precisa
por quién va a votar. Obviamente en 36% siempre va a haber un porcentaje que va a votar nulo o blanco. Ojalá que sea el mínimo. Otros, luego de una lista de 10, acumulan el 10% de la votación, lo cual es notable. Es decir, el fraccionamiento que teníamos comienza a desaparecer y se concentra en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 que tienen más de 2 y el resto ya suma los otros 24, ese 10%. Ahora, es notable ver el comportamiento del nivel socioeconómico A. Ese es mi gente, ¿eh? En otros está el 20% del nivel socioeconómico A. ¿Ok? El 20%, qué bárbaro. Pero el 50% del nivel socioeconómico A vota por López Aliaga. 50%. Obvio, de 1.203 entrevistas, solo se entrevistan a 45 personas del nivel socioeconómico A. Porque no pueden entrevistarse más porque no tiene más peso en la votación. Pero el 50% de la gente más rica del Perú vota por López Aliaga. Yo no lo puedo creer. Yo, de verdad, es una de las cifras que más me ha impactado. Se supone que el nivel socioeconómico A, que ha tenido más proteína en su vida, defiende la propiedad privada y defiende los contratos. ¿Cómo van a votar 50% por un candidato que no defiende la propiedad privada, que no defiende los contratos y que es parte del pacto en el poder hoy y generador de la crisis que estamos viviendo? Increíble. Pero, en fin, así es el A. ¿Qué más tenemos en el cuadro desagregado por sexo? Es evidente que López Aliaga tiene un problema con las mujeres. Es muy claro. Y yo creo que en eso las mujeres somos mucho más intuitivas para darnos cuenta de por dónde va la cosa. Keiko Fujimori solo tiene 4 puntos en el A. Esa no es su fuerza. Su fuerza está en el nivel socioeconómico E. Exactamente lo inverso a López Aliaga. Exactamente lo inverso. Muy bien, Roberto Sánchez también, hay que decir que es el segundo que tiene más E. Y vamos a hablar de Roberto Sánchez en el siguiente cuadro, porque ya vamos ahora sí a la simulación de votos. Lo que viene son cuadros de votos emitidos en un simulacro. ¿Ok? Ya estamos en votos emitidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el blanco y el nulo se ha restado. ¿Ok? Se ha restado para establecer, ¿no es cierto?, cuál va a... Ah, no, perdón, este es en emitidos, en emitidos. Después tenemos el restado. Vámonos a blanco y a viciado. 23.9 en blanco, viciado 5.1. Acá hay un ajuste bien claro, ¿no? Acá tenemos 28% que todavía podría cambiar su voto. Keiko Fujimori y López Aliaga en el emitido, considerando blancos y nulos, tienen 12.3, 12.2, muy empatados. Y luego vienen López Chao, Roberto Sánchez, Carlos Álvarez con 5.2 y Nieto, que baja un poco, que está en 3.8, pegado a Acuña, probablemente porque la identificación del símbolo del Nieto todavía no está muy clara. Si ustedes se fijan en la encuesta anterior, en el espontáneo, Nieto tiene 5 puntos. En el que es con cédula, tiene 3.8. La gente no identifica su símbolo todavía. López Aliaga tiene ya en Lima, acá no hay nivel socioeconómico, porque no se sabe, porque el voto es secreto, en Lima tiene 20 puntos. Ese es su bastión.
Y en el interior, 8.2. Keiko no tiene bajo Lima, tiene 12.5, pero más parejo con el interior. Pero lo que es notable en esta votación es que en el área rural, Roberto Sánchez va primero, primerísimo. Con 14.9 acá, pero si van a voto ya emitido, voto válido, Roberto Sánchez llega a 19.7 en el voto rural. O sea, es bien fuerte la tepada de Roberto Sánchez, no en Lima, sino en el interior y en el ámbito rural. Y en el norte. Keiko Fujimori es fuerte en el norte. López Chau es completamente débil en el norte, pero muy potente en el sur. Tiene 16.2. Esta encuesta permite a los electores y a los candidatos comenzar a afinar sus estrategias de campaña de las 3 últimas semanas. Acá está claro que el voto de izquierda comienza a manifestarse. Yo se los he dicho durante toda la campaña. En el Perú, entre un 20 y un 30% votan a la izquierda, de todas maneras, históricamente. ¿Dónde está ese voto? No se ha ido con Atencio, no se ha ido con Vladimir Cerrón. Obviamente López Chau quiere jalar algo de ese voto con una posición más centrista, pero Roberto Sánchez sale y dice, y ahí vamos a empalmar con el debate, yo soy Pedro Castillo. ¿Quieres vengarte de lo que le hicieron a Pedro Castillo? Yo soy. Yo soy la persona que va a reivindicar tu voto, que estos que están hoy en el poder no han querido reconocer. No hay nadie más que lo haga mejor que yo. Y ese mensaje lo logró colocar anoche. No está acá ni siquiera, pero lo logró colocar anoche. Y lo conectó muy bien. Y tiene para crecer, como digo, en el ámbito rural todavía es líder, pero todavía el sur de Roberto Sánchez es bajo en comparación con su norte. Y ese 16.2 que tiene López Chau en el sur contra 5 que tiene Sánchez podría invertirse muy rápidamente. Nieto, que ha sido la sorpresa en estas semanas, viene bien en Lima, le falta levantar muchísimo en el interior, tiene ciudades intermedias mejor que rural, donde tenía que levantar muchísimo más, y por supuesto está en el centro ahí. Así que Nieto todavía tiene mucho camino por andar si es que quiere pelear ese tercer lugar de igual a igual con el resto. Creo que Carlos Álvarez no le ha ido bien en estos días, por lo tanto no sale de donde está. Y ya tiene bastante tiempo donde está. Y podría ser el que comience a bajar, siendo desplazado por López Chau, por Sánchez o por Nieto. Así están las cosas en las encuestas esta mañana, pero por supuesto, como ustedes saben, y siempre les digo, esto es una foto, ¿eh? Esto está en permanente movimiento, a toda velocidad. Está en permanente movimiento. No recoge el impacto del debate o de los clips del debate, que es lo que la gente ve. La gente no ve el debate completo, pero sí ve miles de clips o millones de repeticiones de clips, que es al final lo único que queda. Y en ese sentido, ayer yo creo que no supieron jugar el partido los que fueron. En primer lugar, los que fueron al debate fueron los que están en otros. Salvo Sánchez, todos los demás están en otros. No suman ni nada, ni siquiera 10%, porque hay otros más, ni 5% de la intención de voto. Entonces no tenían nada que perder. Pudieron haber sido mucho más disruptivos. Sin embargo, se mandaron con unas disrupciones, sí, pero hacia el populismo penal más espantoso. Ayer he escuchado cosas que, créanme, no son propias de una democracia, cosas por las cuales Antauro Humala no pudo postular. Y ayer se dijeron. Cadena perpetua para los expresidentes, pena de muerte para los expresidentes. Yo, ¿ah? Muerte, 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 perpetua, perpetua, militares, militares, Bukele. Hasta Montesino fue mentado ayer.
Ya, miren, la mayoría de esas cosas no solamente no se pueden, no funcionan. Y si yo me siento y les digo, vamos a militarizar la policía, vamos a hacer 20 cárceles, vamos... Eso no funciona, así no es. Pero en fin. Y el otro tema que vamos a comentar es que, bueno, la imagen es integral, ¿no? Cuando uno se presenta frente al país, trata de que su cuerpo no distraiga. Algunos le dijeron, tienes que hacerte notar y se lo tomaron con el cuerpo. Y hablaremos de eso también. Pero vamos a los rounds. Yo les hago un resumen de round por round. En el primer round estuvo el señor Charlie Carrasco, el señor Paz de la Barra y el señor Belmont. Lo más notable del señor Paz de la Barra fue que le pidió disculpas a la madre de su hijo. Claro, él sabe perfectamente que su nombre, uno lo googlea y lo que salen son páginas de farándula. Pero no era ni el lugar ni el momento, ¿no? El señor Charlie Carrasco dijo que iba a gobernar bajo los principios de la Biblia. Nadie le dijo que hay separación iglesia-estado. Y Ricardo Belmont estuvo muy tranquilo y muy contento durante todo el debate, pero en el siglo XX. No se enteró que era el siglo XXI. Acá tenemos un fragmento. Gracias Dios por esta oportunidad, esta valiosa oportunidad, porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo Sofía Franco por esas palabras desafortunadas que tuve el año 2021. Pero entrando justamente al tema de materia, va a ser importante justamente lo que vamos a hablar acá, porque son temas programáticos. El Perú no quiere, ya está cansado de las buenas intenciones. El Perú está cansado de ese pacto mafioso. La razón por la cual el Perú, y Fe en el Perú, lo tiene claro. Vamos a pacificar al Perú en 100 días. Soy el mayor de todos. Soy el candidato más viejo de la historia del Perú. Por eso ya pasó a la historia, ¿no? Ahora ganar es otra cosa. Pero le quiero enviar un saludo a mis espartanos y espartanas y a todos los ciudadanos del Perú, porque me tengo que identificar. Soy Ricardo Belmont Casinelli y doy mi nombre para que sepan que estoy postulando. Los extranjeros indocumentados, ilegales, tendrán 48 horas para retirarse del Perú. Cierre de todas las cárceles de las zonas urbanas y construcción de las megacárceles para 130.000 reos. En este caso, el reo para comer tiene que trabajar. Reorganización total del INPE. El sueldo mínimo a la tropa se le va a otorgar, asimismo a los bomberos. Licenciado a las Fuerzas Armadas, a mis hermanos de armas, se elimina el parte de guerra y se le va a otorgar el bono alcanzará hasta la viuda. Las rondas campesinas, asimismo los comités de autodefensa, tendrán sus hijos el ingreso libre a la policía y a las universidades. Vamos a gobernar con el artículo 137, estado de excepción, sin restringir derechos. Pero ahí sí yo soy de la teoría del enemigo. Corrupto y criminal no tiene derechos, no tiene debido proceso, no tiene presunción de inocencia. Vamos a inaplicar el principio de la irretroactividad de la ley penal para justamente ver tantas familias que se han enriquecido. Y vamos a promover esto. Chapa tu corrupto. Sin duda la juventud que aquí me acompaña le pone la energía. No, nosotros los mayores le ponemos la experiencia. Hay que mezclar eso en esta época tan compleja, ¿no? Yo haría lo mismo que hice en la municipalidad, los centros de auxilio rápido. Acá hay que prevenir el crimen. Se eliminará el ATU, la SUTRAN, la total reorganización del transporte. Se implementará la Ley General para los mototaxistas, donde se garantice derechos laborales, seguridad social, pensiones y formalización. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es decir, era un campeonato de locuras. Se supone que el señor Paz de la Barra estudió Derecho. ¿Cómo vas a suspender el debido proceso? ¿Cómo que la gente no tiene derechos? A ver, vamos a explicar un par de cositas. En el Perú hay 100.000 presos. ¿Ok? Esos presos tienen familia, tienen amigos. Algunos deben considerar que sus parientes son inocentes, otros sabrán que son culpables. Pero son 100.000 presos que tienen, digamos, una área de influencia de 10 personas que votan. Y luego tenemos fuera
del sistema de justicia, esperando condena, en juicio, personas que no están en cárcel pero que podrían llegar a la cárcel, que también votan. ¿Qué creen que están escuchando? ¿Qué creen que están escuchando? Que van a eliminar el Estado de Derecho, que no tienen ningún derecho a nadie, que todos van a ir presos, no importa si son culpables o inocentes. Así no van a jalar un votito, por Dios. Como digo, ni siquiera es populismo penal, es más allá del populismo penal. Es suicida en un proceso electoral salir con algo tan básico que se le puede ocurrir a un niño, pero no a un adulto responsable que ha pasado por una facultad de Derecho. Lo otro que hubo anoche fue, vamos a destruir todas estas entidades. Todas las vamos, y vamos a crear otras nuevas, que van a ser mejores. ¿Por qué? Nadie sabe. Un poquito de un poquito, ¿no? Pero sí, a partir del segundo bloque, donde está ya Molinelli, donde está Díaz Canseco, y donde está, ¿quién me falta? Molinelli, Díaz Canseco y Macé, comienzan a hablar de algo que ha sido reiterado durante toda la noche y que creo que es importante. Por estos no. Dicho de muchas maneras, el pacto mafioso, el pacto mafioso, el pacto mafioso. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí, que son los pigmeos, no tienen relación alguna con el Congreso, salvo Roberto Sánchez. Y ese era su talón de Aquiles. Y eso no se lo dijo nadie. Se lo terminó diciendo Fernando Carvalho. Pero no se lo dijo nadie. Pero el pacto mafioso, el pacto mafioso, el pacto mafioso. Ese mensaje va a ayudar a los candidatos que hoy se enfrentan a los punteros, que son Keiko Fujimori y López Aliaga, que son parte del pacto mafioso. Pero López Chao, Álvarez y Nieto no son parte del pacto mafioso. El problema de Roberto Sánchez es que él es congresista. Y el problema es que él ha sido absuelto por este Congreso. No se le ha procesado, porque este Congreso lo protegió. Eso era lo que tenía que discutirse ayer. Pero parece que no se entendió. Vamos en el segundo bloque, por favor. Para derogar las leyes procrimen, para enfrentar las economías ilegales, para darle muerte civil a los corruptos, tenemos que primero eliminar las mafias del poder, ese pacto mafioso que debilitó nuestra democracia, para luego eliminar las mafias de las calles. ¿Cómo lo hacemos? Con tu voto, ese que no se vende por un tupper o por un tiktoker. A partir del Consejo Nacional de Moral Pública, el pueblo peruano va a ser socio de la lucha contra la corrupción. Y vamos a terminar con la partida de hipócrates y sinvergüenzas que vienen aquí también a hablar de lucha contra la corrupción cuando llevan en sus listas a expresidentes corruptos o cuando desde el Parlamento están eligiendo a presidentes de la República que están dentro del ámbito de la corrupción. La idea es esa, el pueblo con nosotros va a participar en... ¿Sabes qué es puro floro? Que te hablen de pena de muerte y de fusilar cuando el Poder Judicial es incapaz de agarrar extorsionadores, violadores, deudores de alimentos. ¿No deberíamos comenzar por lo básico? ¿Un Poder Judicial que funcione? Trabajaremos para tener en un plazo de no más de 100 días una nueva policía de investigaciones del Perú. Vamos a darle fin a las mafias. También quiero mi solidaridad con las familias que sufren. A ellos les daremos una indemnización. Y hasta que se pueda organizar la inteligencia policial, que va a tomar algún tiempo, un buen fajo de dinero, como lo hacía Bukele y él lo mencionaba, va a despertar muchos datos para comenzar a asestar golpes definitivos, porque la gente quiere soluciones, ya no quiere videos, comentarios, cifras, quiere soluciones. Otro punto importante, hay que hacer una labor para que la gente pueda devolver su arma. Hay demasiada gente que tiene armas en sus casas, pero no las devuelve porque espera algo recuperar el dinero. Yo estoy dispuesto a comprar... Miren,
A ver, yo les decía que la imagen es integral, ¿no? El señor Macé quería decirnos que era médico. Terminó hablando de Updike, que todo el mundo detesta, porque vienen a tu matrimonio y te cobran plata por poner música. El señor Paz de la Barra, no sé qué nos quería vender. ¿No? Ese look todo de negro, no sé. Y el señor Díaz Canseco se fue a una reunión de motociclistas, pues, pero hay ciertas formas, ¿no? Se supone que quieren ser presidentes. En este bloque, Fiorella Molinelli yo creo que fue la mejor, pero la voz no le ayudó nada, porque sí, leía y estaba muy nerviosa. Era claro, y leía y gritaba. Para que haya sido la mejor, imagínense ustedes cómo fue el resto. Vamos a la franja electoral y volvemos con mucho más. A ver, en medio de este desastre apareció Forsyth, Spa y Jaico. Los tres están entrenados en el arte de hablar. O sea, Carlos Spa ha sido presentador de televisión durante muchísimos años. Jaico tiene una voz radial, suena bien. Creo que fue el que mejor estuvo, en términos generales. Y Forsyth trató de que nos olvidáramos de que representa Somos Perú. Porque si bien Forsyth no es congresista y él se distancia de Gerí y de Somos Perú, es el candidato de Somos Perú. Nadie le sacó eso. Más adelante, a mí no me tienen Belmont sí le metió su chiquita y dijo que un futbolista ganaba más que un profesor. Pero Forsyth en todo momento quiso militarizar su discurso. ¿Por qué? ¿Por qué quieren creer que la gente va a aceptar que las Fuerzas Armadas, que tienen un rol muy específico, se ocupen del orden interno? Las Fuerzas Armadas no están para ocuparse del orden interno. Por Dios, una clasecita. Se supone que el señor Forsyth ha hecho el servicio militar, no es parte de la reserva. Eso debería saberlo, ¿no? No. Y los demás también en la misma onda. Escuchemos, por favor. A mí no me tienen que contar sobre inseguridad. Yo lo viví y yo la luché y le gané en la victoria. Derogaré las leyes pro crimen y me opondré a toda legislación que vaya contra la seguridad de los peruanos y de nuestras fuerzas policiales. Yo, presidente, reformaré nuestra Policía Nacional con 3 cuerpos: Guardia Civil, Republicana y Policía de Investigación Criminal, ejecutando el plan Mariano Santos en los primeros 6 meses. Tenemos que trabajar con la tecnología, con la famosa cámara que graba el accionar del policía 24 horas y así la pensará 2 veces antes de caer en algún acto ilícito. Y el policía que no lo quiere usar será dado de baja de forma inmediata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aumentando presupuesto. Hoy, lamentablemente, el presupuesto solo es del 6% para la seguridad nacional, o alrededor de 16.000 millones, menos que Colombia, menos que Chile, y por eso es que ya vamos a hablar sobre la economía en la lucha contra la corrupción. El problema no es la plata está ahí, el problema es que se la roban. Nosotros estamos planteando la construcción de 6 penales de máxima seguridad, de 200 reos, con celdas individuales, con privatización de la videovigilancia, en lugares muy altos y recónditos para cabecillas de organizaciones criminales, para terminar con la extorsión fuera de las cárceles y dentro de las cárceles. En esos penales de máxima seguridad no va a haber privilegios, no va a haber privilegio de visitas, no va a haber beneficios penitenciarios, va a haber aislamiento porque queremos aislar a los cabecillas de organizaciones criminales de su red de complicidad. No podemos permitir estos privilegios y estos beneficios penitenciarios cuando no hay arrepentimiento. Yo cuando escucho hablar a todos estos candidatos de vamos a abolir los privilegios, los beneficios, estos no tienen idea de cómo se maneja una cárcel, ¿no? No tienen una idea. Deberían empezar por hacer unas visitas a cárceles peruanas para que aprecien la realidad. A ver si se entiende qué es lo que pasa en la cárcel peruana. Si tú no administras un mínimo de incentivos positivos, lo que tienes es motines todos los días. Por elementales razones. Y aislamiento a líderes ya hay. Eso ya existe. Ya existe Chayapalca. Ya existe la base naval del Callao. Ya existen. Ay, Dios mío.
Por supuesto, el meme de la noche fue el tinte de pelo de Carlos Spa. Le han sacado más cosas, yo no me... Si quería reírse anoche tenía que estar en redes sociales y ver todas las cosas que le han sacado a Carlos Spa por el tinte negro que tiene. Ese fue parte de lo anecdótico de ayer. Porque claro, cuando el mensaje no llega, te quedas en la forma. Y como la imagen es integral, bueno, te vas sobre la imagen, pues. Cerró esta tanda, donde se suponía que todos tenían que hablar de seguridad, Sánchez y Chirinos. Chirinos es un personaje también, Bukele. Tengo al ministro de Bukele y a la abogada de Vladimir Montesinos, hombre, con eso ya la hacemos. Esa fue su oferta. Y Sánchez comenzó a atacar al Congreso, al que tenía que atacar. Veamos. Para ello, nosotros hemos señalado tener la tributación regional, que la parte de financiamiento lo tengan las regiones y no se maneje del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hasta hoy es la gran diva que pone a quien desea darle, y por supuesto, con el ruego y muchas veces con coimas, trasladándoles las obras o los presupuestos para poder ejecutarlos ante ruego de sus autoridades. Debemos de denunciar que hay un pacto mafioso que hoy día gobierna en el Perú. Gobierna el sistema de justicia porque ha legislado leyes pro crimen que debemos de derogarlas. Pero no solamente eso, este sistema también ha subvertido una sana justicia porque hay partidos políticos con hechos de corrupción flagrantes que se han apoderado del sistema de justicia, que tienen una Junta Nacional de Justicia y tienen un Tribunal Constitucional que los ha declarado santos. Nosotros hemos dicho que al llegar al gobierno el 28 de julio, estado de excepción, con control policial y militar, a quienes tenemos que darle la seguridad jurídica para que puedan actuar, y no que luego sean perseguidos, como se hizo con los que estuvieron en el año 90, hoy están excluidos por defender la vida de muchos peruanos. Ningún criminal podrá tener salida de una llamada celular, porque los que van a tener que cuidar las salidas de llamadas telefónicas serán las mismas líneas operadoras. Que también el Estado mejore sus condiciones remunerativas. Es importante doblar las remuneraciones a la Policía Nacional, pero que su actividad esté centrada únicamente en el servicio público. Es por ello que debemos de reconocer la deuda social del 2% que está pendiente para la Policía Nacional del Perú. No creo que esta ley llamada SUNIR sea la solución. Debemos de derogar esa ley y más bien fortalecer al INPE, mejorando la capacitación, dando la autonomía financiera y económica para un buen gobierno penitenciario. Hay que entender también que en este bloque debió haber estado Vladimir Cerrón, que no fue. Entonces no fueron 12, fueron 11. Pero la verdad es que Sánchez colocó sus mensajes. En la estrategia de un debate, como les explicaba ayer, tú tienes 3 posibilidades: atacar, defenderte y colocar tus mensajes. Esas son las 3. Hay gente que va al ataque. Fernando Olivera, ataque. Otros que dicen, yo no respondo nada, coloco mis mensajes. Los colocan bien, los colocan mal, esa es otra historia. Y hay algunos que van a defenderse. La mayoría de lo que hemos visto hasta ahora no se defienden de nada porque saben que pierden tiempo defendiéndose. A lo más tienen que tener una línea para salir pateando, digamos, el ataque y atacar de nuevo. Pero de eso no se vio ayer. Parecían presentaciones individuales, ¿no? Cada uno compartía las locuras que creía que eran suficientes para combatir la inseguridad ciudadana. Y hemos escuchado mucha locura ayer, ¿eh? Pero mucha locura. Que espero que ustedes, que son un público culto, inteligente y bien informado, como me decía alguien, mira, esas cosas las dice el tío borrachito de la familia un domingo a la hora del almuerzo, ¿no? Hay que meterle bala a todos, ¿no? Pero no es un debate presidencial. Ese es el problema. Matar, ¿no? Esa no es la solución al crimen. Nunca la ha sido. Piensen ustedes que hace 5 años, o 8 años, si se quieren ir más atrás, 10 años, teníamos 2 asesinados al día y hoy día tenemos 6. ¿Ok? ¿Qué pasó en ese tiempo y qué es lo que tenemos que cambiar? Está ahí la solución para regresar a donde estábamos.
¿no es cierto? Franja electoral, y volvemos con la segunda parte de este debate espantoso. La metodología de este debate es bien intrincada, ¿ya? Pero hay 3 cosas que el candidato tiene que saber. Armas un minuto de apertura, te van a dar una pregunta del público que es para tu lucimiento personal y hay un cierre. Ya, eso, bueno, como chanconcito, pues, no puedes leer. Y luego tienes estos 2 minutos y medio que te dicen que tienes que intervenir 3 veces. Prepara pues 3 intervenciones, ¿no? No había forma. No les voy a poner las preguntas del público porque ¿para qué? Y vayamos de nuevo al debate. El bloque de corrupción. Yo pensé que algo más inteligente iban a decir, pero no. Seguimos con un populismo penal, pero de aquellos. Primera terna, Carrasco, Forsyth y Escanseco. La única forma de acabar con la corrupción es exterminar a toda esta clase política podrida del Congreso y del Ejecutivo. Entiéndanlo de una vez por todas. Los congresistas que hoy repudiamos con un 97% de desaprobación, si pasan la valla electoral, serán senadores. 5 años más de licencia para robar. Por eso yo voy a implementar el gobierno digital con inteligencia artificial para rastrear hasta el último sol, volver al polígrafo como lo hacía la Contraloría y levantar el secreto bancario de todos los funcionarios que manejen recursos. El que no la debe, no la teme. Quiero aprovechar el momento para los peruanos en el extranjero, remesas gratis. Se implementará una sede del Banco de la Nación y se reorganizará las embajadas y consulados. Los jueces serán elegidos democráticamente. Se implementará el juicio por jurados. La inteligencia artificial y la tecnología va a determinar en las licitaciones de forma inmediata si es que están falsificando documentos, falsificando estados financieros, van a identificar si una empresa antes se dedicaba a vender papel higiénico y hoy quiere construir un puente. Va a ser lo mismo, porque al final de cuentas el control digital va a caer en manos humanas. Y si no hacemos lo que vamos a hacer nosotros con el Consejo Nacional de Moral Pública, votar a los corruptos, seguirán los corruptos manejando el Estado peruano. Tanto digital, tanto cambio interno, con la misma gente. Esa es la gente que se tiene que ir del Estado peruano. A esos nosotros los vamos a votar y vamos a condenarlos a cadena perpetua. Y a los expresidentes, pena de muerte. Yo estoy de acuerdo con George. Vamos a digitalizar el Estado, pero ¿quién va a estar detrás de esa digitalización? Los mismos corruptos. No, pues George, hay que votarlos. Ponte de acuerdo conmigo, tú digitalizas y yo voto a los corruptos. Ay. No sé, ¿alguien les puede alcanzar una constitución antes de empezar los debates para que lean que hay cosas que no se pueden hacer porque violan los derechos fundamentales de todos los peruanos? En fin, luego vinieron Macé, Spa y Belmont. En este bloque, Carlos Spa se puso bastante más liberal y comenzó a hablar de tributación, de reducir el impuesto a la renta del 30 al 25%, de cerrar la ATU, de cerrar todas las instituciones. Claro, pero una cosa es ser liberal y otra cosa es ser caótico. Y no aterrizó su propuesta en un orden alternativo. Vamos. Vamos a eliminar la ATU, vamos a reformar la SUNEDU, la SUTRAN y todos los organismos que aprietan y ahogan al comerciante y al transportista, al trabajador honesto del Perú. Nosotros en obras podemos meter la pata, pero nunca metimos la mano. Yo fui alcalde 2 veces con 2 constituciones, con la del 79 y la del 93. Con la del 79, sin plata, hicimos 37 obras. Con la última constitución, 7. El gobierno comenzó a chorear y nos quitó la plata. Vamos a eliminar la franja electoral, los 80 millones de soles que ha dado lugar a los apandillamientos que hemos visto en las últimas semanas. Lo que necesitamos es que las leyes para ser candidato a la presidencia de un país tienen que ser totalmente cerradas, exigentes, para que así realmente se acabe la corrupción. No debe de haber ningún espacio pequeño para que un candidato luego le robe el país. Yo no tendría ningún problema de firmar cuanto documento me traigan para comprometerme con mi país. Madre santísima. Y luego vinieron Jaico, Chirinos y Paz de la Barra. Y en esta parte ya Paz de la Barra se desató. Ya era una cosa sin Estado, temporal, decía, transitorio. No hay derechos, listo.
Chuma. Veamos, por favor. El Perú requiere una gran revolución social. Ir en contra del establishment, del status quo. Tenemos mafias que son partidos políticos. Ahí justamente tenemos que entrar con todo, de lleno. La ley de flagrancia, en un estado de excepción de Álvaro Paz de Albarra y de un gobierno de fe en el Perú de amplia base, va a cambiar la forma del ámbito de aplicación. El corrupto es corrupto cuando duerme, cuando respira. Por eso es que soy la única persona que dice en 72 horas, cadena perpetua, sin debido proceso, sin presunción de inocencia, sin doble instancia, sin la posibilidad de plantear habeas corpus. La justicia que no se aplica de acuerdo a las leyes establecidas y las sanciones que les corresponden, tampoco es justicia. Sin embargo, lamentablemente en nuestra patria estamos gobernados o estamos manejados por un poder judicial ideologizado, politizado y por lo tanto corrupto. Es por eso que una de las propuestas que manejamos es la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público. Un Estado de Derecho no se puede manejar con esta violación a los derechos fundamentales. Nuestra posición es totalmente diferente. Lo que sí debemos decir es que para combatir la corrupción debemos declarar la muerte civil de los funcionarios condenados por delito doloso contra el Estado. Un corrupto, un corruptor, un criminal no merece tener derechos humanos. Hay que decir que el último bloque del debate, donde estuvieron Sánchez y Molinelli, fue en realidad el único en que hubo una confrontación. Molinelli llevó una fotito de Cerrón, le hablaba a la fotito, y Sánchez le metió su chiquita cuando le dijo que, bueno, ella había sido la presidenta de salud en la pandemia. Molinelli está metida en un lío grande porque ayer se anunció que pasa a juicio oral por el caso Chinchero. Y por el otro lado, eso no se lo sacaron, pero por el otro lado, ella también atacó a Sánchez y le dijo que habían cambiado la mitad de la Constitución, lo cual es verdad. Pero le dijo que no le respondió un don nadie. Y en estas elecciones a Sánchez le va muchísimo mejor que a Fiorella Molinelli. Veamos. Tenemos una terna de candidatos incompleta porque Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia. Tengo que dirigirme así al señor Cerrón. Quiero decirles que a los que no trabajan en el Estado se van. Yo sí lo destituí cuando estaba en Salud porque lucraba de sus licencias sindicales y vivía del Estado. Esta es la resolución. Y por eso nosotros planteamos que los fiscales, los jueces, deben ser elegidos no en la componenda del Congreso y sus fuerzas mafiosas, sino en una elección abierta y popular, elecciones generales. Hay que votar bien este 12 de abril. No llevar más sentenciados. Los partidos que hoy están en el Congreso y que se pretenden reelegir llevan a más de 400 sentenciados. Somos el único partido que no lleva sentenciados. Y hoy hay un pacto mafioso que se ha hecho mayoría parlamentaria, que aplasta a las minorías. Miren nuestros votos, somos una minoría. Yo soy de Juntos por el Perú, el único congresista de Juntos por el Perú. Soy voto en minoría, pero eso no hace que luchemos más bien contra esa mayoría que aplaste el sistema de justicia. Yo pregunto, con los 200.000 muertos de la pandemia, usted, señora, era presidenta de salud. ¿Cómo puede dormir todos los días? Floro, piden asamblea constituyente y han cambiado más de 50 artículos en la Constitución. Ya los conocemos, no se le responde a los don nadie. Insisto con mucho respeto, con claridad. ¿Cómo hace para dormir la señora Molinelli, que fue presidenta de salud? Y cuando ese sistema de salud ha sido incapaz de proteger la vida de los peruanos. ¿Cómo se llama eso? ¿Negligencia? No, se llama corrupción. Fui la única funcionaria de los 5 subsistemas que salvé vidas en la Villa Panamericana, con más de 120.000 vidas salvadas y familias que vieron a sus familiares y seres queridos retornar. Reitero, fue el único momento del debate en que vimos algún nivel de confrontación ni siquiera de ideas, ¿no? De hechos, por lo menos de hechos. Y después, nada. Yo creo que
El señor Jaico no estuvo mal. Molinelli por lo menos trató también de poner sus mensajes con poco éxito, pero el que mejor le fue al final del día fue a Sánchez, porque le está yendo bien. Y colocó una y otra vez el mensaje de yo soy Pedro Castillo. Tendrían que conseguirle un sombrero que le quede mejor, por si acaso, porque no le entre en la cabeza el que tiene. Tiene la cabeza muy grande. Yo soy también una persona de cabeza grande y sé lo que es no encontrar sombrero. Póngale uno que le entre, por favor. Y tenemos poquísimo tiempo, pero tenemos para hacer algunas preguntas del público. Ayer no pudimos, hoy casi no vamos a poder porque luego tenemos que ir a Sin Guión Electoral. Pero no sé si en el switcher me pueden ayudar con alguna pregunta que ustedes quieran hacer de lo que hemos visto hasta acá. Esta noche tenemos otro debate. Falta Keiko, falta Quiabra, falta Nieto, falta Rafael Belaúnde. Tenemos todavía hoy día, creo yo, un poquito más de debate de verdad, si es que van, ¿no es cierto?, a confrontar, porque si va cada uno a leer, es bien difícil. Preguntas del público. Vamos a ver. Victoria Villacorta. Buenos días, Rosa María. ¿Qué pasa si en las células de votación alguien marca por el partido PTE? ¿Califica como voto en blanco o nulo? Sí, es nulo. En realidad no están participando, ¿ok? No sé si es blanco o nulo, pero en alguna de las dos categorías va a entrar porque no participan. ¿Eso ha sucedido antes en el Perú? Sí. Han habido partidos políticos que se han retirado de contiendas cuando te podías retirar para no perder la inscripción y ya la cédula estaba impresa. ¿Ok? Y créanme, la gente no es tonta. No marcan por un partido que no está participando. Siguiente, por favor. Excelente programa. Gracias, señor José Casalino. Pregunta, ¿cree que habrá mítines como los de antes o es que ninguno de los candidatos se va a atrever? Miren, si los punteros no son capaces de hacer un buen mitin, estamos en una situación bien fregada para ellos. O sea, López Aliaga, Keiko Fujimori, Sánchez, Álvarez, Nieto, López Chao, tienen que comenzar a hacer mítines grandes. Si no hacen mítines grandes, no se ve visualmente que tengan apoyo popular. Y se necesita esa manifestación visual, concreta. Así se hace política. La política son caras, son rostros, es antropomórfica. Las encuestas son una abstracción que, hay que decir, muchísima gente no entiende. Cree que hay algo escondido, algo malo, algo nefasto, que son compradas. Usted no sabe la cantidad de gente que me escribe diciendo, ¿usted le cree? Es un trabajo estadístico que cuando se hace con seriedad y con trayectoria, y cuando sabes quién lo paga y cuáles son los sesgos, es un trabajo estadístico muy útil, es una herramienta que se utiliza en todas las ciencias sociales, por Dios, la estadística. Pero la mayoría de la gente necesita algo mucho más concreto y los mítines son eso. Ayer, cosa curiosa, la revista Cosas, que es una revista frívola que se vende en Lima, de sociales, de eventos sociales del nivel socioeconómico A, tiene una cuenta de Instagram donde de vez en cuando se mete en política, pero respondiendo a los intereses del nivel socioeconómico A. ¿Qué creen que publican? Sánchez está haciendo mítines grandes en el sur. Viene una campaña de miedo, de terror en el nivel socioeconómico A. Yo las disfruto mucho, la verdad, porque me parecen tan tontos, tan socialmente tontos, pero en fin, viene una campaña de terruqueo, ¿no? Pero sí, es posible que Sánchez esté haciendo mítines más grandes en el sur. Aunque hoy el sur no es su fortaleza, la fortaleza que el sur la tiene López Chao. Pero vamos a ver. Siguiente, por favor. Doctora, ¿cree que Marisol podrá subir un poco luego el debate? Miren, en este momento es muy difícil ya. Muy difícil. Creo que lo hizo muy bien, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya estamos con, digamos, es como un gran embudo donde están todos y al final, ¿no es cierto?, se va decantando y ya estamos hablando de 5 o 6. Entonces, el voto se va a organizar en las próximas 2 semanas en torno a esos 5 o 6.
¿Ok? ¿Cuáles son esos 5 o 6? López Aliaga, Keiko Fujimori, Álvarez, López Chau, Nieto y Roberto Sánchez. Ese es el menú. Y ya el voto se va a comenzar a organizar en esas tendencias. Que alguien, hoy estamos 25, salte del 0 al 15, implica un crecimiento de 1 o 2% diario. Eso se puede hacer, ¿eh? El Perú lo ha conocido, pero es bien difícil. Acuérdense que a estas alturas, en el año 2021, Castillo ya aparecía con 3%. ¿Ok? Ese es más o menos tu benchmark. Muy bien, vamos a tener que cerrar este bloque, ir a una pausa y regresar con Sin Guión Electoral. Este viernes les vamos a presentar toda la estadística. Yo ayer estuve revisando, ni yo misma puedo creer la cantidad de gente que hemos entrevistado en este segmento, pero a 3 diarios desde diciembre, creo que con suerte vamos a llegar a la meta de, entre candidatos al Congreso, diputados y senadores y candidatos presidenciales, haber entrevistado a 300 candidatos, que era la meta que nos pusimos en diciembre pasado. Vamos a la pausa y volvemos. Decidir dónde intervenir para mejorar la calidad de vida no es sencillo. En muchos territorios, la información disponible no permite identificar cuáles brechas sociales requieren mayor atención: agua potable, seguridad, educación, conectividad o inclusión económica. Frente a este desafío, el Índice de Progreso Social cambia el enfoque tradicional. En lugar de centrarse en variables económicas, mide resultados sociales en 3 dimensiones: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En los últimos años, este índice también se ha aplicado a territorios y comunidades específicas, utilizando información local e involucrando a autoridades públicas, organizaciones sociales y empresas. El resultado no es solo un ranking, sino una herramienta que permite identificar avances y rezagos específicos dentro de cada territorio. Cuando distintos actores comparten una misma forma de medir el bienestar, se facilita la coordinación y la priorización de intervenciones. En el Perú, contar con mediciones claras del progreso social permite entender mejor las brechas y tomar decisiones informadas para mejorar el desarrollo. Muy bien, y antes de empezar con Sin Guión Electoral tengo que cumplir con un auspiciador comercial. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y nuestro siguiente invitado es la oferta para los peruanos en el exterior. Diputado de Avanza País, Martín Maruré, o Marure. Maruré. Gracias por estar con nosotros. Señor Maruré, su caso para mí ha sido una incógnita ayer, porque revisaba su hoja de vida en voto informado, después utilicé otros buscadores y aparentemente usted no tiene educación formal, no tiene trayectoria política, no tiene propiedades, no tiene ingresos, no tiene deudas, no tiene contratos con el Estado. 0. Comencé a buscar un poco más y encontré que usted es promotor de eventos artísticos para peruanos en el exterior. Así que me va a tener que ayudar a reconstruir su biografía, porque no han puesto en su hoja de vida ninguna información. ¿Usted ha estudiado? Sí, ante todo, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy estudiado. Yo estudié en la San Martín, en la Universidad de San Martín de Porres, Ciencia de la Comunicación. Aparte también estudié en IPAE. ¿Pero terminó estas carreras? No lo acabé. Por eso no lo han puesto. Exacto. No está en SUNEDU. Porque, exacto, por razones económicas. Conoce a tu candidato, también tiene este cruce con SUNEDU y no exacto, está. Exacto. Soy empresario, radico en Estados Unidos. Vivo exactamente en la ciudad de Patterson. ¿Usted está en Patterson, New Jersey, con 100.000 peruanos? Sí, 68.000 peruanos, sí. Y radicamos desde... 68.000 los formales, pero yo creo que son como 100.000. No, hay muchos más. En todos, dicen que hay más de 3 millones de peruanos en el extranjero. Sí, pero
es mucho más, porque hay personas que han ingresado por la frontera y ni siquiera están registrados o tienen días de corte por eso de los asilos políticos que últimamente han llegado. Y usted tiene mucha llegada por los eventos que hace, porque Exacto. veo que ha llevado Corazón Serrano, que ha llevado... Hemos trabajado con... yo he sido manager de Yosimar, de Brunella Torpoco, Armonía 10, de muchas orquestas. Hemos trabajado con todas las orquestas. Con todas las orquestas las lleva Patterson y hace unas fiestazas. No, en todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos. Exacto. Y con gran éxito. Exacto, es por eso hacemos los festivales peruanos allá. Pero yo lo contrataría para organizar una fiesta y seguramente me quedaría muy linda, pero ir al Congreso es otra cosa. Claro, es que es a raíz de, como viajo mucho por todo Estados Unidos, a raíz de eso tengo llegada al peruano en el tú a tú. Claro, eso claro. sí, pero que podemos bailar salsa y estoy feliz. No, a raíz de eso ellos me informan toda la problemática que hay en el exterior, ¿no? Los abusos que sienten ahora, el problema de inmigración, por decir. Aparte de ser promotor, tengo negocios, tengo un restaurante, tengo una discoteca, sí. ¿Le ha ido bien? Se podría decir que sí. No hay peruano que diga que le ha ido bien, pues todos dicen más o menos, más o menos. No. Ahora, ¿no declara usted patrimonio, ingresos, nada en la hoja de vida? A última hora, como le digo, yo no soy político. Evidentemente. Exacto, no soy político. A raíz de todos estos problemas que tienen mis compatriotas peruanos, estaba indeciso, porque tengo los negocios allá, ¿no? Pero a raíz de todos los problemas que hay... ¿Cuánto tiempo tiene residiendo en Estados Unidos? 22 años. 22 años. ¿Y por qué se fue? Porque por mejor oportunidad allá. Tengo mis hermanos allá que también son negociantes, tienen empresas. Y a raíz de eso, como todo inmigrante, llegué allá a trabajar en un warehouse, en unas compañías de noche, lavé platos, o sea, sé en carne propia lo que sucede allá con los peruanos en el exterior. ¿Y ya se casó allá, ya hizo familia allá? Sí, tengo 3 hijos, sí, tengo mi esposa, tengo 3 hijos. ¿Son peruanos? Son nacidos allá, todavía no son peruanos. Es uno de los proyectos también que se tiene que ver, porque... El problema es un poquito tedioso, la burocracia, ¿no? De los trámites para que mis hijos... Para poderlos inscribir. Exacto. Siempre que vamos a ver un partido de la selección peruana, yo los llevo, ellos son los primeros que quieren ponerse la camiseta del Perú. Claro, pero la parte formal, ¿hay una barrera para los migrantes? Sí. ¿Inscribir a los hijos es complicado? Sí, se demora mucho, te piden ciertos requerimientos que en verdad es un poquito tedioso. Y recuerde que ya el peruano inmigrante trabaja, hay veces algunas personas tienen 2 trabajos. Claro, pero ¿hay consulado en Patterson o no? Sí, hay consulado. Yo sé que hay consulado porque hay tanto peruano que evidentemente es como, tú vas a Patterson y es como estar en Lima. Claro. Hay una calle que se llama la Perú Square, el Perú Cuadrado, que lo han llamado recientemente. En Patterson, el consulado, le comento, ¿no? Hace unas 3 semanas me fui a tramitar mi DNI. Yo tengo mi DNI, está expirado. Podemos votar con el DNI expirado. Pero como a raíz de que las personas me decían, tanto en Europa como en New Jersey, como en todo hubo una primera resolución diciendo que había que, había que renovar el DNI vencido, si no, no se podía votar. Finalmente ya lo cambiaron. Claro. Y me voy al consulado y me atendieron, cordiales las personas, pero para atenderme demoraron casi 2 horas. Y después... ¿Eso es normal en el Perú? ¿Cuál es el problema? No, pero estamos en Estados Unidos, supuestamente, ¿no? Tiene que ¿usted echó cola en la Reniega acá alguna vez? No, pues, tiene que conocer cómo es su país. Claro, pero le comento, no por el tiempo que esperé, es porque después me dijeron que se iba a demorar 2 a 3 meses para tener el DNI, para que me llegue, ¿no? Y todo terminado, no puede votar, pero como usted dice, o sea, aprobaron para que puedan votar con el DNI ya vencido, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿por qué tanto el tiempo, ¿no? de espera? ¿Serán los insumos, el courier, falta de dinero? Es uno de los proyectos que tenemos, es fiscalizar, ¿no? el por qué. Ahora, a los migrantes peruanos, no a usted, porque yo me imagino que usted tiene todo en orden. ¿Usted ya está nacionalizado? No, soy residente. Residente. ¿Tiene miedo de lo que está pasando en Estados Unidos?
Miedo no, porque no somos delincuentes. No, yo lo sé, pero Claro. usted ha visto lo que está pasando. No te preguntan si eres o no eres delincuente, te llevan nomás. No, claro, pero no, en lo personal yo no tengo miedo. No tengo miedo porque estoy trabajando no legalmente, no estoy haciendo daño a nadie. Eso sí, allá a raíz de lo que ha pasado, ¿no? La inmigración está un poquito complicado. Por decir, ahora hace 2 días el presidente Trump ha mandado al ICE a los aeropuertos. Sí, y es complicado para nuestros compatriotas peruanos. Hay mucha gente que está detenida. De todas maneras, también hay personas que han ingresado y que son delincuentes, así como acá hay delincuentes inmigrantes, ¿no? De lo cual hay que poner mano dura para eso. Claro, pero ¿no? la mayoría no son delincuentes, pues como usted dice. Hay justos que pagan por pecadores. Claro, pero ¿no? justamente como usted dice, el problema es que el delincuente tiene que ser tratado como delincuente, no importa su nacionalidad. Exacto. ¿Ya? Pero, ¿a cuántos peruanos se han llevado hasta ahora a ICE? Mire, el mes pasado, o sea, por mes están entre 200 a 300 personas están deportando el mes pasado, en todo, ¿no? Y le avisan a usted. ¿Y qué puede hacer el Estado peruano? No puede hacer nada. El Estado peruano no, pero por decir, en México, un mexicano tiene un problema y automáticamente la Cancillería manda su abogado para apoyarle. Tienen mejor defensa. ¿Y por qué nosotros no? No tenemos. Y por el peruano no tiene defensa claro, jurídica en el exterior. Exacto. Es por eso que yo quiero, ¿no? Esperemos que si puedo ingresar, ¿no? Con este cupo a diputado, apoyar en eso. Ahora, sabe que tiene que mudarse al Perú, ¿no? Sí, soy peruano, recuerde, ¿no? Y pero... Si no, yo me hubiera hecho ciudadano. Claro, pero el problema es que tiene que dejar su residencia en los Estados Unidos para residir en el Perú. Claro, no hay problema. Tiene que vivir en el Perú más de 180 días al año. Sí, eso no hay problema, puedo viajar, ¿no? Los negocios están ya caminando, tranquilo. Eso no hay problema de eso, no es que sea millonario, pero económicamente no me preocupo porque puedo vivir en los dos lados. Exacto. Sí. En los dos lados. ¿Por qué Avanza País? Bueno, vengo de un colegio militar, me identifico con el general William, aparte que el general William es un héroe nacional. Recuerde que llevó el comando el Chavín de Huántar, ¿no? El Andahuaylazo. ¿En Estados Unidos usted es demócrata o republicano? No soy ni demócrata ni republicano, en verdad. No soy ciudadano, no voto, pero comparto las ideas de las dos, ¿no? De los dos. Exacto, de los dos. Sí. O sea, depende de la temporada y depende del candidato. Exacto. Ya. Exacto. Y Avanza País le pareció bien porque el señor Williams es militar. Claro. Pero antes no los conocía. No, sí. Recuerda que soy peruano y siempre sigo los partidos, ¿no? Y como le digo, no pensaba incursionar en la política. A raíz de lo que está pasando... ¿Y qué es lo que está pasando? Miren, la inseguridad, ¿no? Tanto aquí como allá, ¿no? Pero recuerde que yo estoy en el exterior. Yo voy a representar a los peruanos en el exterior, ¿no? Entonces... Ahora, un peruano en el exterior que lo ve ahorita, porque el programa se ve mucho afuera, pero que no está viviendo en Estados Unidos, puede decir, bueno, el señor Marulé sabe mucho, pues, de los peruanos en Estados Unidos. Pero yo vivo en Europa, yo vivo en Australia, yo vivo en África. Sí, tenemos un equipo que, aparte yo también, ¿no? Recuerde que soy Leoncio Pradino por todo el mundo y tenemos un equipo que nos informa de lo que está pasando, ¿no? En otros lugares. Pregunta del público. Por favor, pregunta del público, no la veo todavía, ahí está. Total falsedad, le dice el señor Cruz Bravo. Inscribir a un hijo como peruano es recontra fácil, los requisitos son mínimos. ¿Por qué lo pinta como algo trágico? Bueno, al señor Cruz le fue bastante bien. Se puede inscribir, pero como le digo, ir al consulado peruano y llevar todo es bien tedioso. Recuerde que los peruanos que trabajan allá trabajan 2 trabajos. El consulado te atiende desde las 8 de la mañana o 9 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde. Nada más. Nada más. Uno que trabaja hasta las 5 de la tarde no puede hacer ese tipo de papeleo. ¿Pero no hay un sistema digital? Sí, hay que sacar citas, pero para que te den una cita, ¿cuánto demora? No, pero digitalmente usted no puede ir mandándolos, ¿no? No. Porque podría digitalizarse, Sí, mando mi parte de nacimiento, y después hay una cita, pero yo ya mandé toda la documentación. No, eso tenemos también que mejorar. Eso se podría mejorar muy fácilmente, porque además es verdad que no todo el mundo vive cerca de un consulado peruano.
Ese es el problema. Usted puede tener un consulado peruano en Patterson, pero hay gente que vive en otras zonas que tiene que manejar y a veces quedarse a dormir. Y Claro. eso pasa también para ir a votar. Exacto. El problema de votar no es que los peruanos en el exterior no quieran votar, sino que tienen que irse a dormir a otra ciudad para poder votar y no tienen la economía para hacerlo. Exacto. Aparte de eso, hay muchas personas, compatriotas peruanos, que no saben ni siquiera cómo votar. Imagínense ahora con la planilla que tenemos, uno está buscando con lupa. Bueno, pero todos están en internet y hay mucha información. Y de verdad ahora, si buscan la información, la vas a encontrar y va a ser muy fácil. Claro, pero el peruano del exterior hay veces un poquito complicado para que lo revise. Estamos haciendo unas charlas, no tratando de asesorar a las Mire, personas. si una persona puede hacer algo tan complicado como migrar, que es complicadísimo, No, de todas maneras. Sí. yo creo que puede votar. Sí, de todas maneras. Muy bien, muchísimas gracias, señor Maruré, por haber estado con nosotros. Pausa, no se muevan, tenemos 2 candidatos más. Muchas gracias, Rosa María. Gracias. Gracias. Y estamos con el señor Carlos Torres Caro, abogado de la Universidad San Martín, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, docente de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, congresista de la República del 2006 al 2011, ha tenido 7 postulaciones, desde 1992 ha postulado, una vez ganó y esta vez se presenta nuevamente por el partido Cooperación Popular que lidera Johnny Lescano. Es mi 7ª postulación. 7ª postulación, así es. Sí, Esta una ganó. Hay una gran experiencia. Postulando. Por lo menos postulando. Postulando no lo gana nadie. Y eso es bastante un país donde se elige a la peor podredumbre del país, ¿no? ¿Por qué volver? Mira, a mí me invitaron 5 partidos políticos para ser candidato presidencial. No le puedo creer, presidencial. Sí. Pero tenía que inscribirme. Claro. Tenía que inscribirme. Y bueno, eran partidos que se habían hecho así como se hacen los partidos en el Perú, suelen hacerse, ¿no? Pero sí se inscribió, ¿no? En APP se inscribió en 2021. Nunca he estado inscrito, siempre he sido invitado. Siempre he invitado. Yo pensé que se había inscrito en el 2021. No, ni siquiera en el nacionalismo me inscribí, ¿no? Entonces, tenía que inscribirme y yo no quería inscribirme. Al final dije, además que no quería ser candidato presidencial, a pesar de lo fácil que era, porque creo yo que uno tiene que ser responsable. ¿Usted cree que era fácil ganar? No, uno tiene que ser responsable. Yo creo que primero uno tiene que cumplir un rol en el cual haya destacado. Yo creo que el Parlamento, por eso estoy postulando, porque digo, si yo en este Parlamento, si ingreso a este Parlamento y soy un buen senador, etcétera, ahí consideraré postular a la presidencia. Ahora, claro, ya postuló 7 veces, ¿no? No, y todavía solamente esta es la 7ª. En 7ª, perdón, pero Sí. en una nada más, cuando fue con Ollanta Humala, ahí ganó. Claro. Y de ahí nunca más volvió a ganar. No, porque pues, Ollanta Humala y usted terminaron muy mal. Porque aceptaba las invitaciones, recuerda, yo postulado, porque aceptaba invitaciones generosas que me hacían, como me la hizo Roger Cáceres, porque nos conocimos en París. 92. En 92 yo era un muchachito. Y me lo encontré y me dijo, ven, te voy a dar el número 2 y le acepté. O sea, yo aceptaba porque eran más amigos que otra cosa. Igual lo hice con Castañeda, igual lo hizo con Antero Flores Sarao. Y casi lo hago con César Acuña, que me insistió, le dije, no, Cecita Reón, aquí nomás. Y entonces ahora sí acepté la invitación, a pesar de que estuve con Carlos Álvarez, pero saltaron, tú sabes, ahí Montesinos y demás, dijeron, no, este no puede estar acá. Y al final terminé con... Ahora,
En el año 2006 al 2011 usted fue congresista y entró con el Partido Nacionalista, era el candidato a la vicepresidencia de Ollanta Humala. Es que habíamos hecho el movimiento juntos. Claro, ¿no? claro. Sí. Pero siempre dijeron que usted lo traicionó muy tempranamente. Sí. Y luego cuando él fue presidente de la República, usted ya no tuvo ningún papel porque sí. No, porque más bien fui perseguido, ¿no? Y acosado y... ¿Perseguido no? Sí. A mí me hicieron muchas investigaciones que como yo no tenía nada, no llegaron a nada. Pero lo acusaron de haberse aprovechado de Humala para llegar al poder. Eso es falso, porque la acusación yo era el papá de Humala. Claro, lo que pasa es que el papá de Humala apoyaba a Antauro, ¿no? Lo que pasa es que con Ollanta nos vinculaba una relación previa que fue cuando yo fui abogado de él. En el 2000 y lo sacamos del penal del tema de Locumba, ¿no? Del castillo, ¿cómo se llama? El cuartel militar donde lo tenían detenido. Entonces nos vinculaba una relación y él, cada vez que necesitaba un abogado, me llamaba: Carlos, ¿puedes ayudarme en esto? Y un día me llamó y me dijo: oye, Carlos, creo que me van a botar del ejército cuando estaba en Corea. Y yo le dije, olvídate del ejército, ven, vamos a intentar que pueda ser presidente de la República. No, olvídate eso. Creo que él ya lo tenía claro antes de que usted se lo dijera, porque su Quizás, papá, ¿no? Pero su papá decía que lo había preparado para eso. Quizás, pero lo que para mí recurrió, en todo caso, fue para que plantara una acción de garantía constitucional evitando que lo sacaran, ¿no? Pero yo le dije, no hagamos eso. El papá de Ollanta Humala le puso de chapa el Piojo. Bueno, sí, pues yo no le respondí porque no suelo responder tonterías, ¿no? Pero que usted se había aprovechado de su hijo, esa es la figura. Lo cual no es verdad, porque yo era el soporte legal, constitucional de... Pero lo abandonó muy rápido. Lo que pasa es que me traicionó, ¿no? ¿Por qué? Porque, obviamente hubo una traición tremenda porque él comenzó a aliarse con quienes no debió aliarse. ¿Como por ejemplo? Bueno, en esa época estaban todas las delegaciones que apoyaban a Chávez, a toda esa gente. ¿Era muy de izquierda para usted? No, era, o sea, la izquierda, a mí, yo tengo respeto por la izquierda y por la derecha decente. Lo que pasa es que aquí no hay ni izquierda ni derechas decentes. Ese es el problema del Perú. ¿Y Johnny Lescano? Y es por eso, no, Johnny Lescano no es izquierda ni derecha, ¿no? ¿Ah, no? Quizás por eso he caído mejor ahí. Es más centro, creo yo. Entonces creo que la traición fue de él. Y yo le dije en esa oportunidad, tarde o temprano vas a terminar en la cárcel por esas sociedades que estás haciendo. Y mira, terminó en la cárcel. Muy bien. Yo quiero obsequiarte, Rosario, yo sé que tú ya has aprendido un montón de derecho, porque hace más de 20 años que no tenemos encuentros. Es las 13 constituciones del Perú. Las tengo, pero es una buena edición. Esa es mi obra mayor. No, es que este es un estudio preliminar y acá hay 3 tesis. 3 tesis planteo yo. Y planteo como tesis final el ciclo que se está cerrando el neoliberalismo y que entramos en una etapa inclusiva. Te lo obsequio. Y el antecedente, que es la Constitución de Cádiz. La PEPA. O sea, la PEPA, exactamente. Muy bien. Y te lo traía, bueno, ya soy el 9, ¿no? Ahora, soy el 9. Ahora, le iba a decir, oiga, esto es bien caro, ¿eh? Papel cuché. No, mira, fíjate, está menos del 0.3 de la UIT, que es lo que permite. No, yo sé, pero es carito. No se parece. No. Ahora, lo que pasa es que cuando saquen volumen sacar no es así. un librito sobre un incidente menor en el Congreso, porque fue un incidente menor, ¿no? No, eso no fue un incidente menor. Usted le dijo a la gente del Congreso que ahí hablaban huevadas, y se burló y lo sacaron del hemiciclo como correspondía. Ahora, hay que decir que... A usted ya lo habían suspendido antes cuando fue congresista. Hablando las cosas claras, hay que decir que... hablando huevadas, es un peruanismo coloquial, no es un insulto, no es una grosería, no es un adjetivo. No suena bien. Es una forma, no suena bien, pero era el momento en el que esas palabras conectaban con el sentimiento nacional. Claro, usted ya lo ha suspendido en el Congreso. No, a mí que esas son méritos, porque se unió el humanismo con el APRA, ¿no? Y como me tenían, yo era el único que los fustigaba, entonces era la oportunidad de sacarme. Le tomó fotos durmiendo a Velázquez que en Brasil. Sí, pero quien las difundió fueron sus propios partidarios. ¿Ah, sí? Dicho sea de paso. ¿Usted tomó las fotitos de...? ¿Por qué he sacado este libro? Ajá. No porque sea un incidente menor, porque esto es un compromiso republicano, porque es un mensaje a los abogados jóvenes. Y yo te pediría, Rosario, porque tú eres acuciosa, eso sí tengo que recoger. Lo revisé. Quisiera que lo leas.
Que lo lean. No revisé, no es agarrar los títulos. Sí. O sea, yo sé lo que tú eres revisé. acucioso y cuando quieres, te empeñas, léelo, por favor, porque hay un mensaje subliminal que tú vas a entender. No es un mensaje político. Usted se metió a defender a Pedro Castillo. Porque le pidieron que lo defienda. Ahora, Pedro Castillo ha Sí. cambiado de abogado 15 veces. Eso no es culpa de usted. Porque No, si no, hubiera pero tenido no, una no. mejor defensa legal, probablemente no estaría preso. No, pero lo que pasa es que él me pidió al inicio, desde el inicio me pidió que yo lo defendiera en la En el causa tema, penal. En la causa penal. No, en la causa penal yo le dije que no, no le acepté en esa oportunidad y le dije más adelante, toma la defensa pública y es lo que ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que yo los entiendo porque en alguna oportunidad en mi pasado también he hecho eso. Cuando hay un caso emblemático, uno trata de ser abogado, porque es la manera en la que te haces de alguna manera ¿Y usted se ha metido conocido. en unos líos por hacer eso? Sí, pues. Y lo cierto ¿Se es acuerda que cuando trató de ser abogado de Genaro? no traté, fui abogado. Por de eso, Genaro. pero primero trató. Pero fui abogado antes de ese episodio, de esa infamia que me hizo tu amigo César Hildebrand, ¿no? Bueno, pero ahí está, la historia es la historia. Sí, pues. pero ahí no, yo no hice absolutamente nada. Eso quedó aclarado totalmente, por si acaso. Lo acusaron de tráfico de influencias. Sí, pero es falso, ¿no? Y quedó demostrado en la Comisión de Ética. Ni siquiera llegó a hacer una denuncia Ahora, penal. ¿Ah? Si votan por usted en Cooperación Popular, ¿cuánto tiempo va a pertenecer a Cooperación Popular? ¿En cuánto tiempo Yo, mira, como se te va a pelear digo... con Johnny Lescano? Ya no va a ser No, parte de Johnny Cooperación. Lescano es invitado también, ¿ah? No, O yo sea, lo sé, pero se va a pelear. ambos somos invitados. Ya, bueno, entre invitados se van a pelear. Bueno, esperemos que no. En todo caso, yo voy a ejercer, si es que tengo el favorecimiento de la nación, del pueblo de la nación, con el número 9, yo lo que voy a hacer es mi mejor gestión, lo que lamentablemente estuve preparado y no hice en su oportunidad. No hizo, ¿no? Hice algunas cositas, ¿no? Hice algunas cosas importantes como ayudar a determinados sectores, como Pero si ya- ambulantes, claro, molenteros pero si y ya demás, ¿no? terminó su mandato Entonces- con esa frustración, ¿por qué volver? No, es que justamente, pues vienen, te tocan la puerta y te dicen, Carlos, ven, que esto, que el otro. Y siempre hay un bichito en la política, pues, ¿no? Claro. Entonces uno dice, no, ya no quiero, estoy tranquilo, Tranquilo. estoy feliz, no necesito de nada de esto. Pero también hay una responsabilidad, ¿no? Cuando tú te preparas, de alguna manera estás obligado a algo. Entonces, en mi caso ha sido la docencia y la producción de libros. Pero también cuando veo la tragedia de mi país, o sea, decepciona, ¿no? Yo creo que el Parlamento, si es que la gente vota por los mismos, va a tener el mismo resultado, una tragedia nacional. Este Parlamento va a ser peor, el que viene va a ser peor Es probable. que este. Si es que la gente no entiende, yo aspiro, yo tengo una esperanza, Rosa María, de que esto no sea así. Y entonces, si me dan el favor de llegar al Parlamento en esta ocasión, Pero no voy viaje a ser el parlamentario que hay que ser. Pero ten cuidado con los viajes, ¿ah? Y te voy a decir, en esas condiciones sí voy a ser candidato presidencial. Si Ya, es que pero llego a ser escúcheme, entonces, si es que no llega al Senado, no es candidato presidencial. No, si que no llego a ser senador, no, ya me voy, me ya. retiro de la Bueno, política. ya saben. No me retiro, ya no va a haber una séptima, una octava. octava, no. Ya no, Pero simplemente ahora, ya... se recuerdan mucho su expulsión del Congreso, su suspensión. Pero ya te he explicado por cuál es la las razón. fotitos. Pero ya te he explicado la razón, ¿no? Fue la unión del APRA y el humanismo, que eran 78 votos. Obviamente podían hacer lo que querían conmigo. Y como yo era el único parlamentario, eso averígualo, por favor, el único que los fustigaba, que los tenía a raya a ellos. Entonces, Pero claro... fue bien desleal, ¿no? No. ¿Las fotitos no fueron No, desleales? porque fueron distribuidas por ellos. Ellos se armaron, es como agarrar y hacer que te tiren un huevo en la cabeza, ¿no? ¿Usted cree que eso fue armado por Yo Acuña? creo que, mira, si no, pues tú sabes mejor porque tú lo has ayudado a PPK. Esa cosa que hicieron con No, es PPK que hay también huevos- fue... es que hay huevos y también huevos. fue... Pregunta del público, por favor. ¿Qué piensa su invitado acerca de los tránsfugas en el Congreso? No, pues ahora es una cosa de escándalo. Pero usted fue tránsfuga. No, falso. Mira, no te permito que me digas eso porque ¿Por qué? tú eres una mujer inteligente. Porque en primer lugar, yo no me pasé a ningún partido. ¿De acuerdo? Ya entonces, ¿qué tránsfuga es ese? Ya, Ya, pero entonces, ¿estamos de votaba acuerdo? libremente. Estamos libremente, tan es así que me citó el fiscal, uno de los fiscales que ahora lo están incendiando, que es ¿cómo se llama el chico José Domingo Pérez. José Domingo me citó y me dijo, doctor, yo quiero que usted me explique por qué usted es uno de los 3 o 4 parlamentarios que ha votado en contra de los temas de Odebrecht.
Yo le dije, pues, simple, porque si se unía el humanismo y el fujimorismo y el APRA es porque había algo raro. Y siempre era así, ¿ah? Así. Cuando se unían así es porque algo me olía mal. Digo, no, aquí en contra. No. Otra pregunta del público, por favor. Siguiente. Ahí estamos. Señor Torrealba, ¿usted está desacuerdo con la creación de estas dos cámaras? ¿Piensa que es necesario meter el gasto público para el Congreso sabiendo su último desempeño congresal? Bueno, mi desempeño congresal en primer lugar ha sido excelente porque por lo menos ayudé a 500.000 familias a que se les exoneraba el pago injusto que ya tenían de intereses y demás del Banco de Materiales. 500.000 familias ayudé. También ayudé a todos los demolinteros que están en Lima. Cuando Castañeda los sacó, me enfrenté, promoví la ley del demolintero y logré que ellos estuvieran donde están. Por lo menos dos cositas como muestra, ¿no? Ahora, ¿estoy de acuerdo con la bicameralidad? Sí. Sí estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero creo que no era oportuno. No era oportuno porque ya había habido una votación y en la votación mayoritariamente el pueblo dijo que no. Entonces, creo que no debió haber este cambio y que se ha hecho este cambio simplemente para manipular el Parlamento, ¿no? Y usted sabe que el Senado que han creado es un Senado ni en superpoderoso. las mejores épocas del Imperio Romano. Claro, usted ha leído las 13 constituciones, Sí, sabe perfectamente claro, que en ninguna de esas 13 constituciones hay un Senado siquiera parecido al que han creado. Definitivamente, es una fórmula que han hecho para darle un poder al Parlamento, porque sabe, la señora K, sabe perfectamente que ella nunca va a ser presidenta, pero sabe también que va a tener siempre una porción importante. Y con esa porción importante puedes controlar el Parlamento. Y al controlar el Parlamento controlas todo. País. Que es lo que ha ocurrido, ¿no? Muy bien, nos tenemos que despedir. Le agradezco los libros. Los libros siempre son buenos, hay que leer. Y acá hay efectivamente 13 constituciones y ninguna tiene un Senado siquiera parecido a este. Ninguna. Y bueno, vamos a ver la experiencia, ¿no? De qué es lo que ocurre. Si es que llega buena gente al Senado, ojalá, ¿no? Ojalá llegue gente por lo menos pensante, reflexiva, etcétera. Mire, eso, ahora que está trayendo la Constitución de Cádiz, estuve en Cádiz y efectivamente nadie esperaba mucho cuando se reunieron los asambleístas de Cádiz e hicieron la Constitución más liberal y más moderna del mundo en el siglo XIX. Y mira, nadie esperaba mucho. Si no pusieron la codificación de los derechos humanos, es porque no querían ser afrancesados, claro, que no los acusen. Pero ¿sabes qué hicieron con la inteligencia de esa época? Pusieron prohibiciones, restricciones, que prácticamente es establecer derechos humanos. Y digo esto porque he escuchado a muchos candidatos presidenciales decir barbaridades con respecto a la Corte Interamericana, que hay que sacarla, eliminar. O sea, no puede haber más ignorancia que alguien diga eso, porque eso fue creado para proteger a inocentes. A nosotros. Lamentablemente se han metido algunos aprovechándose de esa luz, ¿no? Pero lo cierto y lo real, Rosa María Palacios, y tú eres una acuciosa constitucionalista, porque te he visto que haces ahora bastante, te traigo esto. Acá hay 3 tesis y te pido que las leas. Lo voy a leer. Muy bien, muchísimas gracias. Me están cortando porque tenemos que ir a la franja electoral. Gracias a Carlos Torres Caro. Y nos vamos a la pausa y regresamos con el último invitado. 9, Cooperación Popular. Muy bien, ha terminado la franja. Vamos a ir a una pequeña pausa para acomodar al siguiente candidato, que es Roberto Vieira. Viene por Alianza para el Progreso con el número 7. Pausa y volvemos. Bien, y antes de seguir con nuestro invitado en el bloque electoral,
tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores comerciales. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede conseguir la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, ya estamos con el candidato Roberto Vieira, APP, número 7 al Senado Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Revisando sus antecedentes personales, usted no tiene educación universitaria, pero se ha dedicado toda su vida a la pesquería, es armador pesquero, tuvo su licencia desde 1999, o sea, tiene 27 años como armador pesquero, fue congresista de Peruanos por el Cambio, y sin embargo, desde el 2012 militó en Vamos Perú, y luego estuvo siempre muy cercano al fujimorismo. En el 2011 fundó, al principio sobre todo, antes del 2011 en realidad, estuvo siempre muy cercano desde el 2002 en el fujimorismo. Postula con PPK, gana con PPK, renuncia, se va y dice que es un fujimorista de corazón. ¿Cómo creerle ahora que va a permanecer fiel a Acuña si no fue fiel a PPK? Bueno, yo pertenecí a Fuerza Popular desde el 2002 hasta el 2011. Hasta que se funda Fuerza Popular, en realidad fue... Se funda Fuerza Popular en el 2008. Yo soy uno de sus fundadores, dirigente fundador. Anteriormente fui secretario nacional de Juventudes de Keiko y la acompañé hasta el 2011. Decepcionado, me alejé. Me invitaron a participar en el partido Vamos Perú, en la cual solamente estuve 3 meses. Antes siguió la Constitución, siguió los procesos electorales, no participé. Es el partido de Sotomayor, solamente duré 3 meses. Que después terminó procesado por el caso Odebrecht. Sí, es terrible. Y luego se va con PPK en 2016. Me mantuve como independiente y en el 2016 PPK me invita como especialista pesquero. Claro. Porque yo venía Pero del no sector. duró nada. Esa lealtad fue breve. No. Yo hasta ahora visito a PPK. No. Políticamente usted renuncia a la bancada de PPK. Lo que pasa, usted denuncia además que Carlos Brus y otros dirigían una especie, como dijo, de pacto homosexual o pacto gay para perseguirlo a usted. No. Bueno, de repente... yo lo único que le puedo decir es que me separé de la bancada por un tema de desacuerdos con el tema de Odebrecht y con el tema de la pesca. ¿Con el tema de? De la pesca. No, ya sé, pero usted se fue a votar con la bancada de Fujimori. No. Yo nunca pertenecí a Fuerza Popular. Fui opositor a Fuerza Popular. No, se dijo que era fujimorista de corazón. No. Eso fue un titular que me sacó Hildebrand. Pero lo sacaron de contexto. Yo siempre dije que reconocía las cosas positivas de Alberto Fujimori, que nadie la puede negar, pero que condenaba pues todos los hechos En 2019 se le abrió un proceso por tráfico de influencias que tenía que pasar por el Congreso. Así es. Y el 2024, en octubre de 2024, este Congreso, le archivó ese proceso con la bancada de Alianza para el Progreso, por la cual usted ahora postula. ¿No hay ahí un conflicto de interés? No, ahí no hay ningún conflicto de interés porque yo no pertenecía a la bancada. No, ya sé, pero va a pertenecer ahora. No, ahora recién me han invitado. Me han invitado recién en el mes de noviembre, que se aperturó. Me invitaron, recibí 3 invitaciones y César Acuña me dijo, bueno, nuestro plan de gobierno hemos avanzado en el sector pesquero, pero yo creo que tú le puedes aportar mucho. Porque efectivamente soy armador pesquero desde el año 98, 99, pero mi familia viene de los años 40, somos pioneros, armador, constructor de embarcaciones, hemos estado en los inicios de la harina de pescado de la industria en los años 40, fundamos también junto con Banquero lo que es la Caja de Beneficio del Pescador y posteriormente fuimos los iniciadores de lo que es la industria de la pota, el calamar grande.
de los años 80, cuando en el Perú se botaba el calamar. Y se sigue dedicando a la pesca. Sigo haciendo investigaciones y soy también pionero en la pesca de profundidad. Sacamos recursos a 3 kilómetros abajo. Muy bien. ¿Por qué volver? Salió usted con un proceso de tráfico de influencias donde un primo lo graba, el primo presenta el audio y resulta que usted decía tener influencia en el Ministerio de Pesquería para facilitarle las cosas al primo. El proceso se archiva, como tantas cosas en el Perú. En el audio jamás se habla de que yo tengo influencia en el ministerio. ¿Que va a hablar con la ministra? Tampoco. ¿No? No. Usted puede escuchar el audio, no. Inclusive los ministros fueron a declarar posteriormente y todos han dicho que jamás hice yo ningún tipo de comentario, ni a favor ni en contra de ninguna persona cercana mía ni familiar. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué este primo quería involucrarlo en un delito tan serio? Él saca el tema de contexto, lamentablemente me dañó. Yo venía haciendo denuncias graves. Ya. Fui la primera persona que denunció a los barcos chinos, a la flota esta que nos roba nuestros recursos hidrobiológicos, y también denuncié y me opuse desde un inicio al acuerdo de Odebrecht, ¿no? Que fue un acuerdo que definitivamente no favoreció al país. No, favoreció muchísimo al Perú, pagan todos los años. No Sí, conozco a otros ladrones que paguen todos los años. Estos sí pagan. Sí, pero creo los que demás no están pagando nada. En eso sí difiero, yo sí creo que se pudo haber hecho las cosas mejor. Para que siempre no se puede, para que no nos hacer roben, mejor. porque fue un robo descarado y creo que muchos pasaron. ¿No traicionó finalmente a PPK? No lo traicioné, porque si usted revisa todas las votaciones, yo era uno de los principales opositores. Inclusive, le comento, yo voté a favor de Daniel Salaverry. Y supuestamente todos pensaban que yo iba a votar a favor de Miki Torres. Y ese fue el quiebre que hicimos con Fuerza Popular. Yo siempre me opuse, revise usted todas las votaciones, siempre me opuse, inclusive... No traicionó a PPK. Jamás. Yo solamente tuve la diferencia con la bancada, pero me llevaba muy bien con todos, hasta con Carlos, posteriormente me he visto, pero siempre hay diferencias, ¿no? Pero como le digo, el tema fue única y exclusivamente Pero era una el tema bancada pues, de 18 miembros. No podíamos contra los 72. No, yo sé, era una barbaridad. Pero perder uno, o perder dos, o perder tres ya era gravísimo. Sí, pero en realidad, si usted revisa todas las votaciones, siempre estuve de la mano con... No se considera un traidor. Inclusive no voté en contra de PPK en la vacancia. Ahora, eso es algo que tiene que revisar Acuña, ¿no? Porque... No, pero si usted revisa, por ejemplo, el tema de la moción de vacancia, la primera, fue posterior a mi salida de la bancada. Así es. Y yo voto a favor de PPK. Ok. Y en la segunda que se presenta la moción, yo no iba a votar a... Él renunció. Él renuncia, obviamente ya forzado, tipo Nixon en el año 73. Entonces, yo en ese momento también... Ya no iba a renunció votar porque no tenía los votos, punto. Claro. Es un tema de votos, como usted sabe. Es un tema de votos. Es un tema de votos, sí. Lamentablemente. Preguntas del público. Preguntas del público, por favor. ¿Está de acuerdo con el actual de su partido en el actual Congreso? Sobre todo con las votaciones que apoyó en leyes pro crimen y otras leyes que no favorecen en nada a la población. Actualmente gobierna APP y gobierna en partes importantes del Ejecutivo también, como todo el sistema de salud. Es decir, este gobierno es el gobierno de APP, de Keiko Fujimori, de Renovación, del señor Luna. Todos tienen una cuota de poder, el señor Cerrón. Es el gobierno del Congreso y usted va por un partido que está en el Congreso en una posición bastante sólida. Bueno, la señora Keiko Fujimori gobierna este país desde el año 16, claro, porque ella no supo perder, cumplió su palabra de que iba a gobernar desde el Congreso, algo que la Constitución no lo permite. En asociación con Acuña. Claro, en ese momento fue con el APRA y así se ha manejado Pero hasta hoy la con actualidad. Ahora, hay momentos que votan juntos, hay momentos que no. No te olvides que Acuña pidió la salida de Geri, mientras que Keiko se aferró a defenderlo. Y así sucesivamente. Hay un tema Acuña, también de... Acuña ha dicho que su bancada no votó por la salida, por poner a Balcázar. No, pero por la salida de Geri sí. Pero por la salida de Geri. Sí, porque esa era una votación pública. Pero Balcázar dice que ellos no lo pusieron. Pero en todo caso... Y claro que lo pusieron, todos. los Los congresistas no tienen mandato imperativo.
Al final ellos Bueno, pero tienen eso no que... quiere decir que puedan hacer lo que les dé la gana. Totalmente de acuerdo, pero de todas maneras... ese es el problema. Pero hay un voto también de conciencia. Claro, pero yo, por ejemplo, para terminar la reflexión, si yo, digamos, con PPK no estaba de acuerdo con su bancada en determinados temas, no significa que tenga que golpear al gobierno. Significa que, obviamente, no estoy de acuerdo con los temas de la bancada, pero yo apoyo las cosas positivas para el país. No, ya lo sé, pero usted va por... O sea, el voto premia o castiga una conducta política. APP ha sido promotor desde la ley Soto. Soto va de vicepresidente y hay una ley con su nombre de prescripción a favor de los reos. O sea, yo lo que sí le puedo decir que si el pueblo peruano me da la posibilidad de llegar al Senado, voy a revisarlos. ¿Van a qué? De mi lado voy a proponer revisar las leyes. Revisarlas. Ya, pero no derogarlas, pues, ¿no? Suena también muy arbitrario decir que la voy a derogar porque es un tema de mayoría, ¿no? Hay que revisarla y sustentar. No, pues, pero la oferta electoral es una. Claro. Evaluar es nada. Pero creo que desde que uno está diciendo evaluar, está diciendo mucho, creo. No, no está diciendo nada. No, yo sí. En otras palabras, estoy diciendo que estoy también mucho a favor de que se tienen que derogar varias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más del público? Antes de irnos, por favor, cerrando este bloque, me dicen que no tenemos tiempo para más. Pero no soy fujimorista. Sí. ¿Perdón? No soy fujimorista. ¿De corazón? Tampoco. ¿Ya no? No. Ya no está en su corazón. ¿Y con qué y con menos? ¿Y con qué y con menos? Con qué y con menos. Muy bien. Tenemos que... No se mueva, por favor. Tengo que mandar a la franja, la última franja electoral, y regresamos para despedir el programa. Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Ha sido largo el programa. Mañana tenemos el tercer y último debate de esta semana, porque la próxima semana repetimos 3 días más. Así que no se diga que no tienen oportunidad de verlos porque los van a ver a todos. Hoy día va a estar un poquito más picante la cosa, va a estar Keiko Fujimori, va a estar Jorge Nieto, digamos de los que tienen alguna expectativa. Así que esperemos que mañana tengamos algo muy potente para contar. Mientras tanto, por favor me comparten el programa. En segundo lugar me ponen un like, lo mínimo, ¿no? Hemos trabajado acá toda la noche. Y finalmente, se suscriben a las redes de la República para que así les lleguen todos los materiales que hacemos. Yo dentro de la República tengo además un canal propio. También se pueden suscribir ahí. De esa manera tienen el material instantáneamente cuando lo estamos haciendo para que ustedes lo vean cuando quieran. Nos vemos nuevamente el día de mañana.